Durante toda la historia de One Piece hemos estado expectantes a cada misterio que Oda nos presenta. Desde la isla Gyojin hemos querido saber más sobre las armas ancestrales y déjame decirte que ya las hemos visto todas. Bueno, a medias, pero no a medias. Muy buenas, yo soy Fire y hoy vamos a hablar del arma ancestral Urano. Ese arma del que no sabemos prácticamente nada. Bueno, al menos de manera oficial y confirmada por Oda, porque realmente tenemos un montón de pistas a lo largo de toda la historia de la obra de One Piece, que yo creo que nos puede decir realmente qué es Urano y cómo funciona. Así que si os gusta este vídeo, os recuerdo que podéis darle a like al vídeo para apoyarme y suscribiros al canal para que pueda seguir creciendo. Así que vamos a ello. ¿Qué es un arma ancestral? Lo primero es lo primero, tenemos que concretar qué es exactamente un arma ancestral para poder realmente descubrir cuáles son las otras armas ancestrales que nos quedan por ver. Sí, en plural. Ya veremos por qué. Las armas ancestrales que conocemos son Poseidón, Plutón y Urano, siendo Poseidón el arma ancestral del que más sabemos y el que tomaré como referencia. Para poder entender este poder, debemos tener en cuenta que se trata de la capacidad, de la habilidad de comunicarse con y comandar a los reyes marinos. Dicho poder renace cada cierto tiempo en una princesa sirena. En el flashback de Oden pudimos ver cómo Roger no buscaba las armas ancestrales, sino que buscaba a las personas que les llamaron armas. Esto nos denota dos datos importantes. El primero es que esto no son armas y el segundo es que hubo un grupo de gente que decidió nombrarlas como tal. Como ya comentamos anteriormente en este canal, yo creo que el término arma ancestral fue puesto por aquellas personas que temen el poder de esas armas y temen que esas armas puedan ser utilizadas en su contra, infundiendo temor a cualquiera que sepa del tema. Poseidón, como comentaba antes, está formado por tres partes principales, que serían Shirahoshi, los reyes marinos y el arca Noah. Quien lo considera arma no tiene en cuenta el Noah y tan solo teme el poder destructivo de los reyes marinos. Plutón es un arma que se encuentra bajo Wano. Ya hice un vídeo explicando al detalle su funcionamiento, así que no me extenderé mucho aquí. Solo diré que está formado por Momonosuke, un robot gigante y Zunesha. Te dejo aquí arriba el vídeo por si quieres verlo. Por lo tanto, tenemos estas dos armas que están formadas cada una por tres partes diferentes. Así que Urano no puede ser menos, ¿verdad? Urano es y no es Maxim. Durante el maravilloso y glorioso arco de Skypiea, el cual inició mi cruzada contra Toei Animation, pudimos ver cómo Enel construía un barco volador, el cual, por el simple hecho de poder volar, se tuvo en cuenta como un posible Urano, ya que este dios está relacionado con el cielo. Para que Urano sea un arma, también debe estar formada por tres partes, para que así solo pueda haber un arma de cada tipo y no tengamos varias de ellas y solo una, la indicada, sea la que exista. Vamos a calcular. Podemos ver el arca en sí, 1, y podemos ver a Enel, 2. Vaya, aquí algo no cuadra, ¿no? Mi manera de entender el arca Maxim es que estaba pensada para ser comandada por un humano y para recibir su poder de un animal, siguiendo así con la idea de las otras dos armas. Para justificar esto, yo siempre dije que el huevo de Loro Jackson era de algún tipo de pájaro eléctrico, el cual daría energía al arca Maxim. Enel, al ser usuario de la Goro Goro no Mi, no necesita de este pájaro para hacer volar al Maxim, por lo tanto, este funciona a las mil maravillas. Y es así como el arca Maxim es una copia de un arma ancestral que no necesita de los elementos comunes para poder funcionar, cosa que hará que el gobierno mundial entre en pánico en cuanto lo sepa. Sé que te puede parecer toda una fumada tremenda, pero ahora que hemos dejado claro qué es un arma ancestral y cómo funciona el Maxim, te aseguro que te encajará todo cuando te diga cuál es la referencia del mundo real que Oda ha utilizado tanto para crear el Maxim como para crear el arma que acabó con Lulusia. Que por cierto, si no quieres que este canal acabe con Lulusia, te agradecería que te suscribas al canal y le des un like a este vídeo, para que así pueda seguir creciendo el canal y llegando a más y más gente. Urano son los Vimanas. Si nunca has escuchado sobre los Vimanas, es posible que ahora mismo no estés entendiendo absolutamente nada de lo que te estoy diciendo, pero esta referencia demuestra que Oda calcula al milímetro cada cosa que pasa dentro de One Piece. Un Vimana es un vehículo volador hinduista en el que los dioses utilizaban para desplazarse, muy acorde tanto para Im como para Enel. Estos vehículos no solo valían para transportar personas, sino que también realizaban ciertos ataques que, sinceramente, nos suenan un poquito. Madre mía, yo me acabo de levantar y creo que tengo ahora mismo los ojos más rojos que otra cosa. Pero bueno, seguimos. Procedo a leer unos extractos del Mahabharata, del Samarangana Sutradhana y del Ramayana. El brillante carro de luz llegó desterrando del cielo las tinieblas, iluminando todas las nubes, y llenó las tierras con un gran estruendo como el del trueno. Disparó un proyectil mortal que destruyó la ciudad entera en 1000 pedazos, dejando caer los fragmentos sobre la tierra. Impulsados por alas de relámpago, era una nave que se elevaba en el aire, volaba a las regiones solares y estelares. Rugen al arrancar hacia el cielo.
Dentro de él debe uno poner el motor de mercurio con su aparato reflector de hierro por debajo. Por medio del poder latente del mercurio que pone el impulsor del torbellino en movimiento, el viajero sentado dentro de la bimana puede viajar en el aire, a una distancia tal que parece una perla en el cielo, como una estrella. Brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de muerte. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer. Se consideraba que sus ataques eran el rayo de Dios o el arma de Brahma, un rayo terrible o incluso la vara de la muerte, siendo así que en un gran radio era capaz de destruir toda criatura viva, ya que era un proyectil brillante que descargaba un resplandor de fuego sin humo. Incluso en alguno de estos textos se atreven a decir cómo deberían ser construidos, llegando a tener 49 tipos diferentes de fuego propulsor. Según el medium Subraya Sastry, estos vimanas eran capaces de hacerse pasar por nubes a simple vista. Estos vimanas debían realizarse de materiales ligeros, siendo muchos de ellos de madera, y muchos tenían un aspecto de aves para poder volar y otros piramidales. De los muchos metales necesarios para fabricar este vimana, solo conocemos unos pocos de ellos en la Tierra, siendo uno de ellos el oro, la verdad detrás de Urano. Y es por esto por lo que yo creo que, en la antigüedad, Urano estaba formado de varios arcas voladores, empujados o energizados por una raza de pájaros capaces de producir electricidad, como por ejemplo el Thunderbird. Durante el siglo vacío, todos fueron destruidos a excepción del que posee ahora mismo el gobierno mundial. En él debió de encontrar los planos del Arca Maxim y gracias a su poder fue capaz tanto de comandarlo como de energizarlo. Siempre pensé que Urano sería destruida para que más tarde llegase en él a salvarnos la vida, pero ahora mismo estoy convencido de que Urano era como estos vehículos voladores y que en él ha sido capaz de recrear uno de ellos sin el conocimiento del gobierno mundial. De hecho, me resultaría bastante normal que el conjunto de Urano fuera lo que el gobierno utilizó para poder desterrar a los Lunarians de la Red Line y posteriormente posiblemente acabar con ellos en God Valley, creando la posibilidad de que tanto King como Kaido fueran presos al finalizar dicha guerra y llevados a Punk Hazard. Los diferentes vimanas. Si con todo esto aún no tienes suficiente, deja que te enseñe algunos de los planos de los vimanas que tenemos a día de hoy para que tú decidas si tienen o no alguna similitud con algo visto en la obra de One Piece. Podemos ver en sus diseños como algunos son de forma piramidal, coincidiendo así con la silueta que vemos en Lulusia. Otras incluso tienen un estilo más parecido a un dirigible. Incluso alguno tiene unas hélices similares a las del Arca Maxim. Y por último, deja que te hable de el vimana Pushpaka, uno de los tantos que había. Este tenía un aspecto de ave, como de un pavo real. Era capaz de volar al espacio en poco tiempo propulsado por agua y fuego. Estaba formado por 12 pilares, un volante, 3 máquinas, 300 pivotes y 60 instrumentos. Dependiendo de la traducción, en lugar de 3 máquinas podemos encontrar 3 navíos. Ya que este vimana es uno de los más populares, es posible que se utilice esto como referencia para crear 3 naves diferentes que formen Urano. ¿Podría ser que Laugh Tale es un vimana que no para de moverse y los 4 Road Poneglyphs nos llevan a su aeropuerto? La verdad que este tema tiene muchísimo de qué hablar. Tenemos sobre qué alimentos deberían comer los pilotos de ese vimana, tenemos cómo funciona más en detalle cada vimana con sus motores de mercurio, de agua, de fuego. Tenemos incluso algunos materiales diferentes de cómo funcionarían los vimanas, historias que incluso se relacionan con el mundo real, destrucciones de ciudades, la posible primera bomba nuclear que tenemos en una ciudad destruida que existe a día de hoy, que es Mohenjo-Daro. Si algún día queréis que hable de este tipo de cosas, dejádmelo por aquí abajo y yo traeré un vídeo sobre el tema. La verdad que este tema me interesa muchísimo. Según empecé a ver que los vimanas se parecían tanto al arma de Lulusia como el arma de Maxim, así decir, me quedé increíblemente flipando. Hay incluso más temas que todavía no he abordado en este vídeo, cosas que he encontrado por internet que se pueden incluso sumar para decir que Maxim es parte de este tipo de naves voladoras. Y ya, lo último que comenté de que Laugh Tale pudiera estar volando en el cielo, creo que sería maravilloso para indicar por qué nadie lo encuentra, ya que Laugh Tale en realidad sería un vimana volador que está oculto en forma de nube o incluso invisible, ya que hay ciertos escritos que nos indican que esas naves voladoras podrían ser invisibles y por eso tal vez los Tenryubitos están tan obsesionados con encontrar unos dragones, con tener dragones. Tal vez aparte de algo que ocurrió con dragones antiguos en el siglo vacío, ellos lo que quieren es poder llegar a esa isla donde está todo lo que el horrible Joy Boy dejó y destruirlo. Porque recordemos, los Tenryubito no son subnormales, que tenemos la imagen de San Carlos como la base de Tenryubito, pero no son tan tontos. Ese Tenryubito es subnormal, pero mirad a
Nilfgaard, al padre de Charlos, la hermana de Charlos, todos los demás Tenryubitos que hemos encontrado son bobos porque se les ha educado mal, pero no son retrasados mentales. Son gente que piensa, gente con cabeza y comandados por el Gorosei. Entonces perfectamente podrían querer esos dragones para poder llegar volando a donde quiera que esté Laughdale. Y nada más, lo voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias por verme. Os recuerdo, como siempre digo, si me dejáis un like apoyáis mucho que yo sepa que os gusta este tipo de vídeos. Y si suscribís y todavía no lo estáis, también me ayudaría muchísimo, ya que el canal podría seguir creciendo y podríamos llegar a más y más gente. Así que, sin liarme más, nos vemos en el Más de Aventuras.